Muy bien, el 31 de mayo tenemos las elecciones presidenciales en Colombia y hoy día está con nosotros Miguel Uribe Londoño, que es candidato presidencial también en la República de Colombia, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, don Miguel, desde Lima. Buenas noches, Deiter. Es un gusto enorme estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Usted está, bueno, ya con una campaña, me imagino, bastante dura, ya quedan los días finales, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del ambiente que se siente en Colombia por estas elecciones presidenciales que ustedes están realizando? Hay una polarización muy grande porque hay lo que está en discusión es si continúa la política general de Gustavo Petro o si hay un cambio completo. Eso es lo que está en discusión y eso tiene al país bastante polarizado y dividido. El presidente Petro ha subido un poco su popularidad y está cerca del 48%. Y entonces eso muestra es que estamos mitad y mitad. Y entonces en esas andamos. Y tenemos que arreglar este problema de una vez por todas porque lo más grave que tenemos aquí es el crimen. En Colombia hoy el crimen es la actividad más rentable, es lo que más paga. No vale nada asesinar a una persona. Matan taxistas por robarles 20,000 pesos o 30,000 pesos. Matan a las personas por robar un celular. Y está la impunidad total. Con claro, un proyecto don de Miguel, Petro que se llama. Dime. Para que los televidentes se ubiquen, ¿no? Porque yo he estado también en Bogotá y bueno, hemos estado en su país, 20,000 pesos es más o menos 20 soles, ¿no? O sea, para que se ubiquen. O sea, digamos, por muy poco dinero pueden haber crímenes, ¿no? Y otra cosa, usted es de Medellín, ¿verdad? Sí, yo soy de Medellín. Acá en Perú, por ejemplo, hemos tenido recién la primera vuelta donde la gente de provincia ha votado muy diferente, digamos, por Roberto Sánchez en general o por Keiko Fujimori, ¿no? Y en Lima se ha votado por un candidato. ¿Cómo es la conformación del voto colombiano? O sea, ¿hay una gran diferencia entre el voto paisa, digamos, y el voto de la capital? ¿Cuándo es la segunda vuelta de ustedes? Es el 7 de junio, si no me equivoco, el domingo. Ok. Mira, sí hay diferencia. Por regiones aquí hay mucha diferencia. En Antioquia hay una diferencia con Bogotá. En Antioquia hay lo que se llama el eje cafetero, que son 4 departamentos: Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. En la costa atlántica también hay diferencia, en la costa pacífica hay diferencia, en Bogotá hay diferencia y en el oriente hay diferencia. Sí, la votación no es homogénea en todas partes. Porque, por ejemplo, lo que sucedió aquí, don Miguel, es que Lima ha apoyado, por ejemplo, a un candidato de derecha como ha sido el exalcalde de Lima, López Aliaga, casi en bloque, y las provincias del sur que están limítrofes con Bolivia, por ejemplo, han apoyado al candidato de izquierda, ¿no? ¿Cómo se configura más o menos? Bogotá, por ejemplo, me imagino que no estarán apoyando al presidente o al candidato del presidente, al senador Cepeda. Sí, hay votos para todos. En Bogotá es donde más diversidad hay, en Bogotá. En la costa pacífica y en el sur, el que tiene mayor apoyo es el candidato Cepeda. En la costa atlántica está muy dividido entre Cepeda y Abelardo. En Antioquia hay una división, se puede dividir en terceras partes y otros más, allá hay más variedad. En el oriente hay más, también está dividido en dos, entre Cepeda y Abelardo, y así está más o menos. Un poco que llame la atención, don Miguel, el apoyo hacia el presidente Petro, porque hemos visto que una figura un poco controvertida, ¿no? A nivel internacional, pero usted me dice que más bien ha aumentado el apoyo hacia el izquierdismo. Sí, es sorprendente porque él no estaba así hace un año. Es muy difícil de entender porque la situación económica es muy mala, o es muy difícil, es muy complicada para la mayoría de los colombianos. Con solo decirte que aquí hay 13 millones de colombianos que se supone que para el cambio que él hizo para hablar de empleo, están empleados, pero es porque son propios, trabajan para ellos en el rebusque y no llegan a ganarse medio salario mínimo, escasamente medio salario mínimo, con el que él fijó para los que están formales, o sea, esa es la informalidad. Tenemos 15 millones de colombianos
que están por debajo de la línea de pobreza o en la línea de pobreza. Y no entiende cómo es posible que todavía estén pensando que eso que les prometieron, que no se cumplió porque Petro no cumplió nada. Petro a todo problema le tiene un discurso y logró convencerlos con un sistema promoviendo una lucha de clases que no es que se esté dando, pero los dejó diciéndoles, es que ustedes deberían tener más y no tienen más porque los ricos no les quieren dar más. Ese es más o menos, esa es la base del discurso de Petro. Y eso no funcionó, pero creó un odio de que entonces los que están en situación difícil económica prefieren estar en esa situación económica porque si no, están apoyando a los que no deberían apoyar. Bueno, usted tenía una cercanía con el expresidente Turbay, naturalmente, ¿no? Por su esposa, que era una periodista muy conocida, ¿no? A nivel mundial, también acá en Perú, obviamente muy reconocida. En su larga trayectoria, ¿no? Usted tiene 73 años, si me equivoco, ¿o 72? 73. 73. ¿Cuál ha sido el presidente que mejor manejo ha tenido en la historia de Colombia en todas estas décadas que usted ha sido votante y ha sido un demócrata? Pues a mí el que más me gusta en el todo, pues es Julio César Turbay Ayala. Además, yo fui su secretario económico y en ese gobierno fuimos implacables con el crimen, con los narcotraficantes. En el aspecto económico también se mantuvo una situación estable, hubo gobernabilidad, no había polarización política, estaban todos unidos por sacar a Colombia adelante y por progresar. Fue tan duro el tratamiento al crimen y a los narcotraficantes que el presidente Turbay firmó el tratado de extradición. Y ese tratado de extradición con los Estados Unidos fue lo que llevó a Diana a la muerte. Porque Pablo Escobar, que encabezaba el grupo que se llamaban los extraditables, él nunca le aceptó eso porque a la extradición sí le tenía mucho miedo. Él no le tenía miedo a nada en Colombia, pero la extradición sí. Y eso se lo cobró secuestrando a Diana, mi esposa, la mamá de Miguel, que también podemos hablar de él, mi hijo asesinado el año pasado, que era quien debería estar aquí hablando contigo hoy, pero infortunadamente el terrorismo no lo dejó. Sabemos, don Miguel, que usted ha tomado la posta justamente de su hijo, el senador Miguel Uribe, y quisiera que nos dé, ya que estamos en este enlace, ¿no?, con la teleaudiencia peruana, ¿cuál es el legado de la señora Diana Turbay, ¿no?, que sabemos que ha sido una periodista pues muy aguerrida y valiente y que murió pues en las aras de la libertad de prensa y de la información? Y de la lucha por la paz. Ella estaba trabajando como periodista, insistiendo en la paz. Y así fue como Pablo Escobar le tendió una trampa y la secuestró incruentamente porque la invitaron a una entrevista con el entonces más sanguinario guerrillero que había en Colombia, que era Manuel Pérez, el cura español que dirigía el ELN de la época, que eran unos grupos criminales terribles. Y cuando ella se fue voluntariamente a esa entrevista como periodista, pues Pablo Escobar le atendió una trampa y ya quedó en manos de ellos. Ella siempre trabajó, su trabajo principal fue abogando por la paz y la reconciliación con todos los grupos, tanto que fue factor fundamental o protagonista en febrero de 1989 con el proceso con el M-19. En ese mes de febrero llegó a la casa nuestra un emisario del entonces líder de ese grupo, que era Carlos Pizarro, que quería reunirse con ella. Ella empezó unas reuniones secretas que terminaron en que el M-19 se desmovilizó, ese sí, con el proceso que se hace, que es dejando las armas, dejando de delinquir, dejando el crimen y sometiéndose a los acuerdos que se hicieron, que fundamentalmente terminan siempre en una amnistía. Pero bueno, se desmovilizaron todos. Ahí no hubo problemas, como sí pasó ahora hace 10 años con las FARC, que hoy más de la mitad de los reinsertados han regresado a los grupos ilegales. Muy bien, y en el caso de su hijo, ¿no? Ha tenido una breve carrera en realidad, pero bastante significativa también en la alcaldía de Bogotá, tengo entendido, ¿no? Iba a cumplir 40 años, tenía 39. En 2022 fue el senador más votado en Colombia, en la elección del Congreso de 2022. A este año se eligió un nuevo Congreso a los 4 años.
fue el que más votación sacó. Él empezó de 25 años en el Consejo de Bogotá en 2011. Él se formó para eso, con la tragedia de su mamá, y además yo lo formé, yo le inculqué todo esa, que eso era lo que él tenía que hacer, que él tenía una misión, y él cuando empezó a estudiar Derecho y cuando salió de la universidad ya dijo, este es mi camino, y él era un político por vocación, lleno de integridad, con ganas de servir, le sirvió mucho a Colombia, defendía la libertad, y él iba a ganar, él hoy estaría ganando la elección sin falta, sin duda. Era el más sobresaliente de su generación, sin duda, y lo mataron para silenciarlo porque estaba incomodando demasiado a los malos. ¿Cuáles son los malos? Es un grupo criminal que está incrustado en el gobierno de Petro. De ese tamaño es lo que estamos viviendo, que son hoy los que mandan, porque el crimen hoy campea en Colombia libremente porque él les ha permitido eso, el presidente no los persigue. Hay una impunidad total y eso es lo que tiene que cambiar y vamos a ver si pues los dos candidatos, el que gane tiene que cambiar eso, el próximo presidente de Colombia, porque si no, esto se lo va a acabar tomando el crimen, la economía va a seguir hacia abajo. Y bueno, por eso mataron a Miguel, porque estaba hablándoles muy fuerte, los estaba exponiendo ante la opinión pública, demostrando lo mal que estaban haciendo, porque él estaba aún convencido de que sí lo tenía que hacer. Y el gobierno no lo quiso proteger. El gobierno no le dio protección, se la negó, porque esa es la Unidad Nacional de Protección, que es cómplice en este magnicidio, o sea, esto es un crimen de Estado, quería que a Miguel lo mataran. Don Miguel, y en caso, por ejemplo, de este criminal o parte de los criminales que asesinaron a su hijo, fueron capturados, me parece, en dirección a la frontera con Perú, ¿no? No, con Venezuela. Ah, con Venezuela, ¿no? Porque hay todos unos remanentes guerrilleros que están entre Brasil, Perú y Venezuela. Sí, que no han sido perseguidos, que se les permite delinquir y cuando delinquen en Colombia se van al otro lado, especialmente en Venezuela. Eso no pasa pues ni con Perú ni con Ecuador. Hoy hay problemas entre el presidente Petro y el presidente Noboa porque el presidente Noboa resolvió bombardear esos criminales colombianos cuando pasan al Ecuador. Entonces Petro se molestó, pero estos estaban en Venezuela porque Petro tenía toda la complicidad del narcodictador Maduro. Muy bueno para Colombia que el narcodictador Maduro se lo haya llevado a Estados Unidos el 3 de febrero, porque él promovía todo esto. La plata para pagar el magnicidio de Miguel vino de Venezuela, con la complicidad del gobierno de Maduro. Son las FARC dirigidas por Iván Márquez, las que hicieron la parte material. Todavía falta encontrar los intelectuales, quién dio la orden, y el que dio la orden o los que dieron la orden están en Colombia, están incrustados en el gobierno de Petro. Muy bien, ¿cuáles son sus propuestas principales como candidato presidencial, don Miguel Uribe Londoño? La primera de todas es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. La seguridad es la mejor política económica y tiene que acabarse ese proceso, esos proyectos, eso que hace Petro con una cosa que él denominó la paz total, que es una falsa paz total, que es más bien una paz fatal, que es un programa que él estableció en noviembre de 2022, resolvió que los grupos criminales en las ciudades y rurales eran unos grupos con quienes se debería hacer la paz y con todos inició unos procesos de diálogo. Y los procesos de diálogo, cuando él los nombra en la mesa de diálogo, entonces quedan exentos de que ya no se les pueden ejecutar las órdenes de captura, ya no se les puede detener y eso dura 1 mes, 6 meses, 10 meses. Esos que planearon, que hicieron la parte material del asesinato de Miguel, mi hijo, estaban en una mesa de diálogo de esas hasta julio del año pasado. O sea, lo sacaron de la mesa de diálogo 1 mes después de haber asesinado a Miguel. Eso se tiene que acabar. Aquí tiene que haber seguridad. Si no hay seguridad, no va a haber inversión, no hay progreso, no hay nada. Esa es la primera condición. Lo primero que hay que hacer, ya lo tuvimos. Se necesita la voluntad del presidente constitucionalmente de permitirle además a los soldados y a los policías usar sus armas, porque hoy no se les dejan usar las armas. Ellos sí usan un arma y matan a un delincuente, son los que acaban ante la justicia. El segundo programa es la economía, hay que sacarla adelante y hay que sacarla con confianza, con mayor inversión, pero la inversión extranjera va a llegar y la inversión nacional va a volver a estar ahí cuando haya seguridad y cuando se demuestre que hay un gobierno serio con seguridad jurídica, que se mantengan las condiciones para los inversionistas extranjeros y los colombianos. El tercer proyecto es
yo estoy pensando mucho en el bolsillo de la gente está viviendo mal, la situación económica está muy dura y hay que mejorarle la condición a todos esos 13 millones de colombianos que son informales, hay que formalizarlos. Para formalizarlos hay que bajar, hay que disminuir los trámites que se necesitan para formalizarlos y hay que conducir la formalización de tal manera que ellos también puedan tener un salario mínimo vital como lo tienen los formales, que hoy tienen un salario mínimo vital que son 2.200.000 colombianos que están trabajando en la formalidad, porque ese salario mínimo vital es un concepto que agrupa toda una familia, es para varias personas, porque los colombianos tienen que vivir dignamente. Eso no puede ser que aceptemos simplemente que hay más de 50 millones de colombianos viviendo con muy bajo ingreso mensual y la vida no cambia. Se habla y se habla y se habla de índices y de qué está el porcentaje, pero no cambia. Llegó la hora de tenerse que preocupar porque todos cabemos en este país, porque yo no polarizo, porque todos somos iguales en el tratamiento, todos merecemos vivir bien dignamente por una sola Colombia y eso significa que hay que preocuparse por el bolsillo de las personas, por el empleo. ¿Cuál es el símbolo suyo, don Miguel, para que sus connacionales puedan votar acá en en la embajada, ¿no?, que tenemos en Lima? ¿Cuál es el símbolo suyo del partido? Yo estoy en la segunda línea, en el centro, el Partido Demócrata Colombiano, pero pues me van a ver, ahí está mi foto. Ah, ya, usted sí, se parece un poco a Paul Newman, ¿no? Lo que estoy viendo. Don Miguel. Está mi foto y la de mi compañera, la vicepresidencia, que se llama Luisa Fernanda Villegas. ¿Qué tal? Don Miguel, ¿usted ha estado en Lima? No. Ah, no. Es un país que no tengo explicación, me da pena con ustedes hoy a estas alturas de mi vida decirles que yo no estaba en Perú, pero ya de aquí me comprometo a que pronto voy a ir. La señora mía me ha dicho mucho de él y a mi señora que tenemos que ir a Perú y yo no sé por qué nunca hemos ido. Mi hijo Miguel sí estuvo en Machu Picchu cuando estábamos en el colegio. Y no solamente el Cusco, don Miguel, sino que acá tenemos digamos toda una línea de costa en Lima que es sobre un barranco que justamente pues es uno de los panoramas de los skylines más bellos de Sudamérica, ¿no? Así que yo creo que con su señora lo van a disfrutar y los esperamos pues en Lima y esperamos también de que esta fiesta democrática se mantenga también bajo cánones que les den confianza a los colombianos para seguir adelante, ¿no? Después de todo, con problemas y todo, ustedes han sido una de las democracias más estables que hemos tenido en la región. Sí. Te aviso cuando esté allá, pero prometo que de este año no pasa mi visita al Perú porque he recibido muchas historias, pues, y me gusta mucho la música peruana y me gusta la comida peruana. O sea, me siento muy, muy peruano, pero no sé por qué no he ido. Vamos a ir este año. Mira, la democracia sí, ha durado mucho, pero en este periodo ha estado sufriendo mucho porque Petro es un presidente muy atrevido, porque no respeta el Estado de Derecho, porque toma decisiones que no están conforme a la Constitución, porque no respeta la separación de poderes. Me suena mucho, don Miguel, al Alan García del primer gobierno del 85 al 90, que era digamos, un presidente que se metía en todo, que tenía, digamos, una capacidad, una preeminencia de absorber muchas cosas. Sí, muy parecido, así es. ¿Qué nos puede decir? Finalmente, don Miguel, para no quitarle más su tiempo y poder de todas maneras agradecerle el tiempo que nos está dedicando al programa Perú Real, y qué cosas podemos observar en Antioquia, en Medellín, ¿no? Para que la audiencia también pueda. Yo sé que usted ha sido un dirigente cafetero muchos años. Yo soy empresario paisa, yo no soy político. Yo estoy aquí porque Miguel no puede estar y resolví, por solicitud de mucha gente y de muchos colombianos, seguir su legado, seguir con su legado y con sus banderas. Los antioqueños somos una raza de emprendedora, somos empresarios. Yo vengo de una familia de empresarios y trabajadores que durante toda una vida, todo el siglo XX, impactó la familia mía, especialmente mi padre, la región, porque impactó por lo menos a 700,000 personas. Yo mismo tengo las empresas mías en Medellín, aunque me mantengo entre Medellín y Bogotá,
y somos una raza pujante, trabajadora, responsable, que nos gusta la verdad, que nos gusta la integridad. Somos especiales, hemos liderado el progreso y el desarrollo colombiano durante muchos años. Se sabe que los paisas pues son muy hospitalarios, eso sí sabemos, hay mucha fama. Sé de la bandeja paisa, que es uno de mis platos preferidos, así que lo molestaremos cuando estemos en Medellín para ver cuál es la verdadera bandeja paisa. Y también pues decirle que hay mucha simpatía con la gente de Colombia, ¿no? Se siente realmente una hermandad. Y lo que falta es integrarnos, ¿no? Esos puntos turísticos, aunque, por ejemplo, mi hermana está en Cartagena, ¿no? Y yo también conozco el sur de Colombia, que ha sido en tiempos antiguos pues, parte del Imperio Inca, ¿no? Incluso se habla quechua, algo ahí en el sur de Colombia. Tenemos muchos lazos y le deseamos suerte también en esta candidatura presidencial. Se necesita muchas personas que adecenten la política en América Latina, por eso precisamente también lo hemos convocado, porque se necesita optimismo, ¿no? Aparte de los problemas, siempre tiene que haber respeto, y lo vemos usted una persona de bien, y que podamos siempre dialogar y no olvidarnos de que somos vecinos y no hay que estar de espaldas, ¿no? Y obviamente a usted queda pendiente pues la visita acá a Lima, hay muchos sitios interesantes, los hoteles Casa Andina, por ejemplo, que recién ha estado el CEO por acá, donde se implementa, por ejemplo, la alimentación con alpaca, cosas muy auténticas, ¿no? Y la alpaca se parece a un cordero gordo, le digo, ¿no? Por decir que, o sea que ustedes también pueden aprender un poco de esas cosas. Me imagino que no hay mucha alpaca por allá. No hay. Cuando vengas a Colombia me lo haces saber para que nos conozcamos y nos veamos y estemos en Medellín. Mira, en mi programa de Relaciones Exteriores, yo quiero tener las mejores relaciones. Me gustaría tener relaciones con Perú de tal manera que prácticamente tengamos un puente aéreo entre Lima y Bogotá, que podemos entrar y salir fácilmente de un país hacia otro, que se vuelva normal, que compenetremos y nos unamos nuestras economías, que es lo que hicimos en 1970 cuando hicimos el Pacto Andino, que tenía tan buenos objetivos. Lástima que eso después fracasó, cuando nos unimos Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. Después Chile fue el primero que se salió y después las cosas ya no funcionaron, aunque hoy exista esa comunidad andina de naciones, eso no tiene hoy la gracia que tuvo. Debemos volver a tener una unión total, completa, Perú y Colombia, y que podamos unir fuerzas para que nuestras economías mejoren porque la sinergia que se presenta por estar los dos unidos, porque tenemos valores, tenemos programas, tenemos forma de hacer cosas distintas y de unir cosas que Perú tiene, que no tiene Colombia, y cosas que Colombia tiene, que Perú no tiene. Ha sido un placer conversar con usted, don Miguel Uribe Londoño. Nuevamente éxitos en la candidatura presidencial y estaremos en contacto posteriormente para también ampliar estos lazos. Muchísimas gracias, sí, seguro que sí. Muchas gracias, Leiter. Un saludo especial a toda tu audiencia y que Dios los bendiga. Gracias. Volvemos en un instante con más de Perú Natural y vamos a conocer algo sobre Grecia. También tenemos a dos griegos aquí en el estudio. Gracias a don Miguel. Buenas noches. Gracias, Mariano. Aprovecha las ofertas de este mes de Perú Natural. 2 colágenos incas por 190 soles. Sí, 2 colágenos incas por 190 soles. Y también el champú Sanki de litro, 2 por 90 soles y 4 por 170 soles. ¿Sufres de osteoporosis, menopausia, reumatismo, artrosis y dolores de los huesos? Usa ya el colágeno Inca de Perú Natural. Este producto es una fuente natural de magnesio, calcio, hierro de fácil asimilación. Consume todos los días 3 cucharadas al ras en jugos, sopas, mazamorras y cremas. También es ideal para niños en crecimiento y embarazadas. El colágeno Inca de Perú Natural es 100% asimilable y no lleva químicos en su composición. Pide ya el frasco de 800 gramos por 100 soles. Sí, solo 100 soles. Delivery de colágeno Inca vía WhatsApp en el 992909-120. 992909-120. Envíe su nombre, dirección y ubicación GPS. La psoriasis ya tiene solución con la crema Sanki de Perú Natural.
Úsela por las noches y obtenga resultados desde el primer mes. Frasco de 100 gramos a 200 soles. 2 por 350 soles. Pida su delivery al WhatsApp 99 29 09 120. 99 29 09 120. Crema Sanki, solución natural para la psoriasis. Perú Natural envía sus productos estrella a todas las provincias del Perú. El pedido mínimo es de 100 soles. Deposite este monto en la cuenta del Banco de Crédito BCP. 193 196 40 59 00 78. Envíe la foto del voucher al 99 29 09 120. También se necesita el nombre completo de la persona que recibe, número de DNI y destino. Compre los productos de Perú Natural en provincias y también tenemos envíos para los Estados Unidos. Coordine sus pedidos al WhatsApp 99 29 09 120. Perú Natural lo invita a comprar el champú Sanki Sábila anticalvicie en los siguientes distribuidores: en Los Olivos, Avenida Antunes de Mayolo, 1292. En Los Olivos, Avenida Antunes de Mayolo, 867, al costado de la Municipalidad de Los Olivos. En Huaycán, Mercado La Arenera, puesto 18, señor Jorge Díaz. En Puente Piedra, Avenida Buenos Aires 320, frente a la comisaría. En Puente Piedra, Avenida Sáenz Peña 282, Galería La Estación. En San Martín de Porres, Avenida Germán Aguirre 1306, cruce con la Avenida Universitaria. En El Callao, Avenida Sáenz Peña 614, Mercado Sáenz Peña. Coordina vía WhatsApp un local cercano a tu casa o haz tu pedido delivery al 99 29 09 120. 99 29 09 120. El champú Sanki Sábila es un crecepelo natural súper efectivo. Pida ya la oferta de champú Sanki Sábila para toda la familia. 2 frascos de litro por 100 soles. Incluye delivery. Pedidos al WhatsApp 99 29 09 120. 99 29 09 120. Envíe su nombre, dirección y ubicación GPS. El colon es el órgano más importante para la salud. Tenerlo sucio afecta el hígado, genera estreñimiento, acné, manchas y finalmente cáncer. Limpie ya su colon con el extracto de Sanki de Perú Natural. Este extracto combate la gastritis, diabetes, psoriasis y más. Extracto de Sanki de medio litro a 30 soles la unidad, 2 por 50 y 5 por 100. Use ya el extracto de Sanki de Perú Natural. Tome 5 copitas en jugo de papaya o piña en ayunas por las mañanas. Pida ya el extracto de Sanki de Perú Natural vía el WhatsApp 99 29 09 120. 99 29 09 120. Envíe su nombre, dirección y ubicación GPS. Extracto de Sanki de Perú Natural, lo mejor para su salud. Hay bastantes partidas, sí. Bueno, hoy día es un día dedicado a la Madre Grecia, ¿no? Muchos decimos la Madre Grecia porque prácticamente de ahí viene mucho del pensamiento que ha llegado pues a América a través pues del pensamiento griego, de Sócrates. Y bueno, ya tenemos a dos amigos helenos, ¿no? Giorgio Paxías y Panos, que está aquí ya en el programa. Giorgio, no digo bien tu nombre, ¿no? ¿Cómo? Yorgo. Grecia, ¿realmente es la madre del occidente? Yo diría que sí, y a veces no nos damos cuenta cuán conectados estamos con Grecia porque en el día a día hablamos griego.
las palabras que usamos, filosofía, geografía, en el campo, vamos a decir, del colegio, en el campo de la medicina, ecografía, son palabras griegas. Y ese es el resultado de la conexión. Por ejemplo, algunas palabras griegas que nos han llegado de uso cotidiano. Bueno, todas las FIAs, geografía, como te decía, ecografías. El estudio de. El estudio, o el sí. amor, pero es el amor, ¿no? ¿O cómo se introduce filosofía, por ejemplo, para ustedes? El estudio del conocimiento, ¿no? Sabiduría. De la sabiduría, sí. Bienvenida también El amor. a Panos. ¿Cómo estás? Saludos con todos. Todo bien, todo bien. Muy bien, a ver si hablamos acá cerca al Más micro cerca, para más que. cerca, está bien. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, de la mitología griega, Panos? Bueno, de la mitología, que también es una palabra griega, mitos, hablando de mitos, ¿no? Nosotros de niños nos enseñaban en el colegio, me acuerdo, muchas historias, no me le acuerdo de todas. Y lo bueno con la mitología griega es que hace esta conexión entre el divino y el humano. Por eso también son historias que uno las estudia y las hace suyas, las entiende. Porque como les digo, en la mitología griega los dioses intervienen, interactúan con los humanos y siempre hay esta interacción y la retroalimentación. Eso a mí me parece algo interesante, ¿no? Que tal vez en otras religiones no se ve tanto. Y actualmente en Grecia, ¿cuál es la religión preponderante? No, los griegos somos desde cuando prevaleció el cristianismo y después la religión predominante es el cristiano ortodoxo, ¿no? Tú también eres ortodoxo. Me he bautizado ortodoxo. Hay sí. un templo, ¿no? Que está por Pueblo Libre, me parece. Ahí Yorgos puede comentar mejor. Sí, tenemos Sí, está la en Pueblo Marina. Libre, en la Avenida La Marina. Correcto. ¿Y cuáles son las diferencias, por ejemplo, del cristianismo ortodoxo griego? Diría que muy pocas, si no ningunas, o ninguna, porque somos cristianos todos. Lo que pasa es que, bueno, cuando el hombre ya comienza a intervenir, vienen que los cambios de ideas, opiniones y vienen las separaciones, ¿no? Esta es una separación que se da en el 300 años después que Jesucristo resucitó, se fue de este mundo, y allí pues los hombres se encargaron de separar. Claro, ¿no? ya se hizo. Pero digamos en el rito, ¿no? Nosotros católicos vamos el domingo a la misa, ¿ustedes? También lo mismo, sí. Hay un padre, un párroco, la misa en este ¿Hay una momento. hostia? En lugar de la hostia se comulga con pan remojado en vino, un pan bendecido y remojado en vino, y el padre te lo alcanza con una cuchara especial y tú pues lo recibes como si fuera una hostia en el rito católico, ¿no? ¿Ya? En la Eucaristía, sí. Y hay también, pues, me imagino, la bendición de las uniones matrimoniales y todo lo... Claro, lo que llaman los misterios, así lo llaman los misterios religiosos, que es el bautismo, la boda, ¿no? De la iglesia a mí no me preguntas mucho, que yo no soy muy... no eres muy practicante. Y Claro. Giorgio, Bueno, el bautismo, lo que pasa, lo particular en la iglesia ortodoxa es que a la hora que te bautizan, te confirman, ¿no? Cosa que no pasa con el católico. En el católico es el bautismo y cuando ya tienes una edad, estás por acabar el colegio, viene la confirmación, ¿no? Correcto. Entonces, son pequeñas diferencias. Después, la pila bautismal, en el rito católico, ya pocas veces se ve la pila bautismal, es más bien te aplican el agua bendita o el aceite. En el caso del rito ortodoxo hay un poco de inmersión, ¿no? Al bebé lo zambullen. y me imagino que no usarán el latín, ¿no? Que es tan común que se use en iglesia católica. Evidentemente. Porque ustedes son griegos, si usarán griego. El idioma griego, y también las demás iglesias tienen sus idiomas también, ¿no? Los ortodoxos rusos también en ruso, hay ortodoxos en Egipto, se usan el idioma árabe, ¿no? Estábamos viendo ahorita, Roger nos estaba poniendo una imagen del Partenón, ¿no? Esto está en medio de Atenas. En el Acrópolis, En la que es una montaña, una roca. La roca sagrada. Una roca, sí. Y es todo un conjunto. Cuéntanos cómo es esto, para que... A ver, Pano, tú... Bueno, Acrópolis, Explícale. el Partenón, lo que estamos viendo es el templo, ¿no? Acrópolis en realidad es el lugar
Etimológicamente, Acrópolis significa la punta de la ciudad, por decirlo así. Acro y polis es la ciudad. Y es un conjunto, como tú comentaste muy bien, del templo más importante de Partenón y de otros, por decir, son como, no diría capillas, pero otras edificaciones. El teatro también, ¿no? El teatro está cerca, ahí cerca está donde nació la democracia, que llamamos, donde se reunían antes los ciudadanos griegos para votar, el llamado Arios Pagos, etcétera, donde nació la democracia, y obviamente es un conjunto que creo que una vez a la vida cada uno tiene que visitar, ¿no? Pero no en el verano porque... ¿Y es muy grande o cómo es? No, eso se visita en mediodía, puedes caminar, o mediodía exagerando, ¿no? Pero como digo, no en el verano, porque como ves ahí no hay ni un árbol. En Grecia, en el verano, que es pues lo Muy más caliente, fuerte, muy caliente. julio, agosto es como en España, llega a 40, 42 grados, entonces estar ahí arriba. Yo he visto gente desmayando, por decir así. Sí, se ve muy, muy cálido. ¿Y en invierno cómo es Grecia? El invierno también depende, tenemos obviamente el norte de Grecia, hay lugares que están en alturas y que nieve, hay mucho nieve durante varios meses. En Atenas es un invierno más o menos suave. Puede llegar cerca a 0, pero raras veces hay nieve, etcétera, ¿no? Claro, porque Atenas estamos hablando que está en el mar, ¿no? ¿O está cerca del mar? Cerca. Correcto. Cerca, sí. cerca. Sí. O sea, Atenas del puerto del mar, como sería entre Lima y Callao, son 15, 13 kilómetros. Así, Atenas con el Pireo es como decir Lima y Callao. De Callao. Ay, ay, ay. El puerto es el Y Pireo. ustedes son muy, digamos, entre comillas, chalacos, ¿no? O sea, son muy... de puerto. Gente de mar, ¿no? De mar. Ah, sí. Bueno, la costa es inmensa, ¿no? Tiene costa por sus dos costados, o tres, si lo quisiéramos ver así, y tienen, hay como cerca de 1000 islas también, ¿no? ¿Y ustedes como griegos han conocido, digamos, una enorme cantidad de islas o cada uno se ve en su región y nada más? Por ejemplo, mi familia proviene no de la isla, sino viene del norte, de Macedonia, de la provincia de Macedonia, al norte del norte griego. De donde y es Alejandro Magno. de fue. donde es Alejandro Magno, exactamente. Y allí son montañas, ¿no? Pero evidentemente hay otros griegos que han venido al Perú. Son que son montañas, de islas. son como Puno, montañas. No como son tan Huancayo, altas. No llega a tanta altura, No llega o alta. sea. Hay algunos picos por ahí, pero picos. son un poco más frío, Macedonia. Es frío. Es frío Es porque frío. cae nieve, pero en el verano también hace calor, ¿no? Sí. Bastante calor. Sabemos que, por ejemplo, acá va a haber una feria gastronómica que ahorita Panos nos está pasando la voz, ¿no? Que va a ser el 23 de mayo. En realidad van a ser 3 ferias, unas tras otras, le cuento. A ver. Este sábado que viene, el 23, el marco es que el mes de mayo es el mes de Europa. ¿Ya? Y dentro de ese marco del mes de Europa, pues hay una feria gastronómica europea y Grecia va a tener un stand ahí. Entonces, desde ya invitamos a a tu público, a la gente que nos escucha. Girón Nazca 722 Jesús María. Eso es lo que Exactamente. se viene ya mismo. Es el Instituto Goethe. Ya, claro. El El Instituto Instituto que está Goethe. por ahí por el campo de Marte. Exactamente. Correcto. Y ahí vamos a tener un stand, va a haber platos dulces, salados de la O sea, de la eso es gastronomía. pasado mañana, ¿no? Exactamente. Correcto. Y va a estar van a estar los platos griegos. Van a estar los platos griegos y también va a haber una sorpresa, va a haber un grupo de danza que lidera Pano justamente aquí. Junto con otros, no solo yo, sí, pero... sí. Famosa el baile de Sorba griego y también el libro y también la película, ¿no? También vamos a bailar Sorba. ¿A qué hora para ir a ver? Yo soy fanático. La presentación es a la 1 p.m. Entonces ya lo saben, el sábado, pasado mañana, en el Girón Nazca 722 está apareciendo el Instituto Goethe. Sí. Instituto Goethe que es de los alemanes. De ¿no? los alemanes, sí. Correcto. Luego, el 29, 30 y 31 de mayo, tenemos la gran feria de embajadas en La Videna. Ahí van a buscar el Sí, otro sí, flyer sí. para que los televidentes puedan ir haciendo su agenda. Y te quería preguntar, ¿Yorgo? Sí. Mira, lo acertó por fin. Acertaste. Yorgo. ¿Y yo soy? Deiter. Mira, también tiene buena Deiter, memoria. claro. Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, en la comida de Macedonia, de Alejandro Magno, ¿no? ¿Qué comía Alejandro? Bueno, No creo que sí, en realidad no lo sé. Imagino que mucha carne. Pero digamos en la casa de los macedonios de Mira, ahora. a ver, más que en general, yo te diría Grecia, podría decirte que Tesalónica o Salónica es la capital gastronómica de Europa. Es reconocida por la Está UNESCO. en Macedonia. En la provincia de Macedonia, la capital,
Tesaloniki en griego. La segunda ciudad más grande. La segunda ciudad más importante, después de Atenas. Tesaloniki o Salónica, también se le conoce. Y allí abundan las pastelerías, las panaderías, restaurantes con platos típicos. Hay platos típicos que tienen cordero, pollo. Se usa mucho los rellenos del pimentón o el tomate, lo rellenan de arroz, carne. Es muy, muy, muy agradable. Un poquito, digamos como un sabor italiano. No, es un poco más, no, sí, no es tanto, si bien es cierto, hay unas pastas que se llama el pasticho, es un plato hecho de fideos con salsa bechamel, carne, pero no es no se condice o se compara con los italianos, ¿no? El italiano es otra cosa. Los platos griegos que llevan pasta son característicos de ¿Y Grecia. lleva picante? No, No eso sí conocemos. no. No lleva picante. No conocen el No picante. son ajiceros. No, bueno, yo al menos tengo una influencia peruana por mi madre, pero bueno, Pano también es casado con peruana y Ya. por ahí también debe estar probando harto ¿Y qué- picante. El picante, tú que eres griego de nacimiento, ¿te parece muy alto de repente? Muy Sí, potente. bueno, sí, acá se come definitivamente más picante. ¿De qué parte del Perú eres? De Lima, ha crecido en el norte, pero de Lima es. No sé por qué pensé que era de Pucallpa, porque tú tienes cara de, ¿De cara de dónde? de cómo te gusta bailar y todo. Ah. Son bien alegres las pucalpinas. Bueno, sí. Muy bien. Y por ejemplo, una ensalada típica griega, ¿cómo sería, Panos? Es la ensalada griega, justo la foto que pasaba antes, claro. Joriatiki. Es la Joriatiki, que sería la ensalada de... Acá Roger, que está en el control, Mira, quiere saber cómo prepara para su Sí, chica. bueno, en el Perú puedes encontrar todo, menos lamentablemente lo que sufro cada vez es este queso que ves, que es el llamado queso feta, que es una combinación de queso de cabra y de oveja. Casi ¿Ya? mitad cabra, mitad de oveja. Pero Lo hay más de, cercano... hay de cabra últimamente. por Correcto, acá. eso te iba a decir. Lo más cercano sería lo que sería La cabra, cabra, queso de sí. cabra. Pero así no está. Creo que hay, no voy a hacer publicidad ahora donde lo venden, pero sí hay. ¿No está pero en la no. bioferia? ¿Eh? Y la bioferia que está en Benavides. Mira, que he los buscado sábados. bastante. En los sábados hay en Benavides queso y cabra como cancha. No, cabra, ¿cómo digo? De cabra he encontrado, pero así esta cordero. combinación cabra y oveja. Lo que pasa es que hay que ver de que el queso feta tiene una denominación de origen. Es correcto. también. Así como, No se puede como producir, nosotros ¿no? con el pisco tenemos una denominación de Ajá. origen, ¿no? Podrán haber aguardientes, pero no es pisco. Y en el caso de aquí podrán haber buenos quesos de cabra, pero no llega a ser. Es como el que yo sabor te de dijera, como cajamarquino, hay un queso prensado que tú no conoces. También. Habrá que Ah. hacer de probar. Por Hay supuesto, que- por supuesto. ¿Y qué otros ingredientes lleva No, la mira, ensalada? eso que ves es el tomate, el pepino, el pimentón, ¿cómo se llama? El verde, Anoto, Roger. Cebolla. ¿Ya? cebolla y la aceituna, Aceituna. que agregas ahí. Y eso es Y el bastante aliño, aceite de oliva. ¿Y el aliño cuál es? Oliva. Eso, aceite de oliva solamente. Nosotros no metemos muchas cosas como mayonesa, etcétera. Es aceite puro, Sal, virgen. limón. Sal y pimienta tiene, sal y pimienta, pero no limón. ¿No lleva de- limón? No, lleva aceite limón. de oliva y bastante aceite de oliva puro virgen. Sí. ¿Y el limón no hay en Grecia? En Grecia y creo que en la mayor parte de Europa existe el limón más amarillo, ese El grande. amarillo. Ese sí. que hay en Chile, digamos. Cuando sí, uno sale de la sí, sí, frontera, sí. encuentra un Que no es el limón sutil, amarillo. más que dulce. nosotros tenemos No, acá no, no. el limón Es sutil. bien ácido, ¿no? Exactamente. Ah, ya. No, el amarillo no es tan ácido, Sí. más bien. No llega a ser tan dulce, pero digamos no es ácido. Nuestro limón sí tiene una acidez que no combina pues con esa ensalada. Mira, estos limones de acá, los verdes, yo los usaba solo para hacer mojito en Grecia. Acá recién vine y me di cuenta que los usamos para comer. Aparte que tiene un costo alto también. Ese tipo de Sí, limón. eso Son lo importados. llaman limete lo llaman y es Sí. mucho más caro que el amarillo que comenté. El amarillo, Y en sí. cuanto a las bebidas espirituosas, ¿no? ¿Cuál es el trago griego por excelencia? Bueno, en Grecia se consume brandy. Vamos a hablar de los casos particulares, porque igual no son No es que- un no gran son- diferente, ¿no? O sea, se toma cerveza, se toman un montón de bebidas espirituosas. Hay producción de vino en Grecia, en la parte ¿Tienen algo norte. como la chicha? No, que yo entienda, no. De fermentación, no, No, que no, la No, chicha no, es no, fermentada. no. Destilados, hay Destilados. El brandy que te llamó y el uso que El es- brandy Metaxa, que es una marca muy conocida en Grecia, y el uso, que digamos, el uso se puede tomar de distintas maneras, como abreboca,
y como bajativo, ¿no? Como abreboca a veces lo mezclan con un poco de agua, ¿no? Y como bajativo puro, ¿no? Y el vino, tú que has probado los vinos peruanos de Ica, ¿qué diferencia con el vino griego? A ver, habla. Mira, en realidad hay un viejo dicho que dice, el mejor vino es el vino que te gusta, ¿no? Claro, o el de tu infancia. Claro. Pero de todas maneras, tú que has hecho la comparación, ¿no? Ya, yo te podría decir que hay vinos muy buenos de ciertas uvas que no crecen aquí, que son bastante agradables en el paladar, vinos griegos del norte. ¿Cómo se llaman esas uvas? Yo me diste curiosidad de ir a... Hay unas uvas negras, Ya. mavros, que le llaman. Porque siempre en las películas se ven pues que están tomando los griegos su vino como para inspirarse, efectivamente, ¿no? Claro, pero el vino, el nombre popular del vino allá es el crasí, ¿no? ¿Verdad, Pano? Crasí significa Crasí, vino. griego, sí. Y hay vino que se produce localmente en las casas, muchas veces en las zonas de campo. Como en Ica. Como en Ica, Que tienen efectivamente. el vino de la casa. Exactamente. ¿Y tienen algo parecido al pisco? Claro. Es también de la reproducción, o sea, de la uva, lo que viene. Lo fermentan y lo lo fermentan. destilan luego. Y ya. Después pasa dos ¿Y cómo se destilaciones. llama ese destilado? Sí, puro. Ahí está. Sí, puro. Mira aquí, Sí. sí, puro. Pero puro. una ¿Y tiene que diferencia, ver con Yorgo- algo de puro? Porque suena... No. Pero una diferencia, creo que ahí me ayudas. Uno de los dos, el pisco o el chíporo, uno se hace del musto, de lo que queda después Del de pisado. pisar, y el otro, lo nuestro, se hace con lo que queda como la base, o sea, los la residuos borra del- al final, claro. con Así- eso hacen. Así es una diferencia que yo me acuerdo, me habrán dicho. Sí. Bueno, muy contento. Te voy a contar una historia del pisco. A ver. A ver, Importante. resulta que Así. los primeros griegos que llegaron acá no han sido nuestros abuelos ni bisabuelos, La migración. sino han venido con los españoles. La llegada de los europeos acá, todos hablan España, pero los españoles trajeron griegos aquí. Griegos ¿no? con nombres españoles, ¿no? Porque en ese tiempo se españolizaban los nombres. Para llamarlos era más fácil para los españoles, por ejemplo, Juan. Y tú, Juan el griego, que venga Juan el griego, Pedro el griego, ¿no? Y todos eran griegos, pero bueno, y los griegos también les entendían, ¿no? Hay que entender de que España era una potencia y en ese momento pues reclutaban marineros para soldados, etcétera. Y Entonces, Grecia, perdón, estaba bajo el Imperio Otomano en esta época, ¿no? exactamente. Entonces más le convenía irse para los cristianos. ¿Y quiénes eran estos primeros griegos? Por ejemplo, Pedro de Candia fue el primer griego que puso pie aquí en Perú. Él era de profesión armero. ¿Y qué significa armero? Conocedor de pólvora, de cañones, de arcabuces. Y era el encargado de ese tipo de cosas a todo el resto del equipo que trajo Pizarro aquí. Y ahí con él vinieron algunos otros griegos más que eran parte de su escuadra, digamos. Entonces, a la hora del combate, ellos se encargaban de cargar los cañones, de que todos los arcabuces estén cargados y que tuvieran el efecto más grande, que era pues... O sea, los él era artilleros. Bueno, ya. armero, digamos, porque no solo era artillería, también eran arcabuces, armas cortas, ¿no? Y Pedro de Candia fue alcalde en Tumbes, fue alcalde en Cusco, ocupó muchos puestos Y era griego. políticos y era griego. Él fue el primer griego de relevancia notable aquí. Notable. Murió luego en una de estas guerras pues, civiles que habían entre almagristas y pizarristas, ¿no? Y con el grupo de ellos llegaron otros griegos que algunos de ellos dominaban el tema de la destilación, ¿no? Ya. De los alambiques. Entonces comenzaron a producir, a sembrar las uvas, a destilar el chípuro, seguramente. Ujú. Y ese aguardiente fue el precursor del pisco. Y cómo así eso favoreció para O sea, que... ¿tú crees que pueda tener entonces el chípuro relación con un protopisco? Es que hay que ver de que si yo te llevo... Hay bibliografía. Si tú llegas a un país y traes tu ciencia, recuérdense que en esa época acá el Imperio Incaico ellos no producían, no destilaban. Entonces yo te traigo acá, traes tu ciencia, armas tu destilación y todavía en ese momento nadie lo llamó pisco, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? En 1587 esa bebida espirituosa ocurre que un señor va a la notaría y le deja en herencia
la falca, los elementos de la destilación a otra persona de su entorno, y ese registro ha significado el primer hito más antiguo de que el destilado de uva o aguardiente, que después se convierte en pisco por los nombres que le dan aquí, es el más antiguo en América. Mira, porque uno siempre se pregunta, como tú dices, ¿de dónde ha salido la tecnología? Vamos a ver un video sobre bailes de Grecia y antes de que pasen el video con la ayuda de Roger, algunos saludos en griego, porque siempre hay que enriquecernos todos los días, ¿no? Ahí sépanos que el que no aprende, y eso lo hemos aprendido de ustedes, entonces es un día perdido, ¿no? ¿Cómo se dice hola en griego? Yasas, cuando es varias personas, me dicen, no, yasas. Yasas. Yasu sí es solo a ti, Deiter. Sí. Muy bien. Calimera, buenos días. ¿Ya? Calispera, buenas tardes. Calobradi es una especie de ya... Nos despedimos. Ya. Sí, ya tarde, noche un poquito. Y calinista cuando te vas a dormir. Exacto. Y las palabras claves, te odio, te amo, ¿cómo? Bueno, te amo, agapimu. Sagapó. O sagapó. Ese es el Agapimu es te quiero, o amor mío. Y ya cuando me quiero alejar, ¿cómo es el te odio? Semisó. Pero bueno, eso no lo usamos. Sí debe tener mucho. Eso no lo usamos mucho porque los griegos somos personas querendonas, ¿no? A ver, vamos a ver este video sobre los bailes en Grecia, que tenemos varias actividades que ahorita ya nuestros invitados, Giorgio y Panos, nos van a decir para que la gente pueda asistir. A ver, veámoslo, Roger. ¿Hay audio, me parece? La danza no se enseña. La danza se hereda. Y Felisa. Y le dijimos, ¿hacemos bailar al Perú? ¿Y qué responde Mario? ¡Opa! Y nos reunimos. Hasta que la alcaldía de San Isidro, nuestra segunda casa, nos dijo, ¡opa! Mario sembró, enseñó, bailó, enseñó, sudó. Sí, es un profesor argentino, no. Él vive en Brasil. Lo trajimos para que colabora con nosotros en los seminarios de danza que tuvimos. Ah, ya viene por momentos. Por momentos. Correcto. Recién ha estado también, inicios de mayo. Muy bien. Lidera nuestro grupo, es nuestro maestro. Ya, me pasa la osa para estar ahí con ustedes. Por supuesto. Claro, sí. Muy bien, para cerrar, ¿cuáles son las actividades? El sábado tenemos en el Instituto Goethe. En Goethe. A la 1 de la tarde. A la 1 es el baile, no lo pierdan. Correcto. ¿Y qué más tenemos? 28, 29, 30 y 31 en la Videna. Y el 31, que es domingo, a la 1 de la tarde también va a presentarse el grupo OPA. ¿Ya? Nos gusta, ¿Dónde? La Videna. ¿En la Videna qué es lo En que la va a feria. haber? En la gran feria de embajadas. ¿Ya? Que la Videna en San Luis. Entrada gratuita. El de Goethe también es entrada gratuita. Ya, el de la Videna, a ver, recordemos los horarios y fechas. Ya, 29, 30 y 31, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el 31, a la 1 de la tarde, es el baile de Grupo OPA. El stand está todas estas horas, pueden pasar, habrá souvenirs, habrá comida griega, otras sorpresas también que no vamos a decir. El Cipuro, ahora. por supuesto. Hasta agotar stock. Vamos a ver las sorpresas. Y lo importante es que va a haber mucha interacción porque nos encargamos nosotros de que el público que pasa por ahí se lleve un recuerdo, una experiencia de Grecia, ¿no? Y esto de la Videna, ¿qué otras embajadas van a estar? Todas. Creo que son varias embajadas, es un evento muy grande. Toda Europa, Asia, es mundial. Todo el mundo. Recuerda, por favor, la fecha Sí. de la Videna. La Videna es la gran feria de embajadas el 29, 30 y 31 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el 31, que es domingo, a la 1 de la tarde tenemos la presentación del grupo OPA. Luego, el miércoles 10 de junio al viernes 12, en San Isidro habrá otra Expo Embajadas. O sea, estamos bien cargaditos. No, entonces lo tenemos que tener de nuevo. ¿Cómo se dice gracias en griego? Efcaristo. Bueno, yo les digo gracias en español. Volvemos con Perú Real. Muchas gracias. Gracias. Aprovecha las ofertas de este mes de Perú Natural.
2 colágenos incas por 190 soles. Sí, 2 colágenos incas por 190 soles. Y también el champú Sanki de litro, 2 por 90 soles y 4 por 170 soles. ¿Sufres de osteoporosis, menopausia, reumatismo, artrosis y dolores de los huesos? Usa ya el colágeno Inca de Perú Natural. Este producto es una fuente natural de magnesio, calcio, hierro de fácil asimilación. Consume todos los días 3 cucharadas al ras en jugos, sopas, mazamorras y cremas. También es ideal para niños en crecimiento y embarazadas. El colágeno Inca de Perú Natural es 100% asimilable y no lleva químicos en su composición. Pide ya el frasco de 800 gramos por 100 soles. Sí, solo 100 soles.